Perfecto. Pues un gusto tenerlos a todos por aquí. Tuvimos muchísimos registros, seguramente se va a ir incorporando más gente en unos minutos. Y bueno, la verdad es que nos sorprendió el tener organizaciones de todo tipo. Tenemos participantes de gobierno, de universidades, de muchas universidades, de empresas petroleras, de industria, de servicios, ahora sí que embotelladoras. eh, Estamos teniendo una participación de ahora sí que todos los sectores que se imaginen. Y esto de verdad que nos pone muy contentos porque estamos todos hoy aquí reunidos por un mismo fin, que es el buscar cómo crear programas que beneficien a nuestra gente, en donde nuestra gente, nuestros colaboradores, puedan tener un mejor ambiente de trabajo, podamos crear mejores espacios para ellos, mejores oportunidades y que pongamos al centro a la persona. Entonces, eh, esto nos encanta, ¿no? El empezar a cambiar ese mindset o esa forma de pensamiento, y es de lo que vamos hoy a platicar, ¿no? El webinar se titula La NOM 035 como principio de un programa de bienestar, y el objetivo es sí entender un poquito de qué se trata esto de la NOM 035, pero cómo el ser algo obligatorio para todas las empresas, por si algunos no sabían, es obligatorio para todas las organizaciones, sean gobiernos, seas académico, seas SCC, seas SACB, aplica realmente a todo centro de trabajo. Y entonces el objetivo es cómo utilizamos algo que de entrada ya es una obligación y que muchas veces lo vemos como una carga adicional a nuestro día a día, y cómo lo convertimos en una gran oportunidad para darle la forma de un programa de bienestar en donde esto no solamente sea algo por cumplir, sino se vuelva una ventaja competitiva de cara al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy Rodrigo Padilla, cofundador de Happiness, una empresa en donde nos dedicamos a desarrollar y a certificar organizaciones como Happy Place to Work. Ese es nuestro propósito, ayudar a todas las organizaciones que podamos y que quieran a que alcancen lo que le llamamos la trascendencia organizacional, creando una cultura basada en la felicidad y el desarrollo de sus colaboradores. ¿A qué le llamamos trascendencia organizacional? Pues para nosotros tiene dos connotaciones. La primera, pues sí, trascender en el tiempo, ¿no? La permanencia, lograr que esta organización en la que permanecemos pues pueda continuar a lo largo de los años. Pero esa es la menos importante. Obviamente es fundamental, porque eso depende de continuar nuestra organización, que subsista, pero para nosotros lo más importante es la segunda connotación, es trascender en el impacto hacia la sociedad. Y cuando hablamos de impacto de la sociedad, pues hay que hablar de nuestro más próximo, ¿no? Nuestro próximo, que es pues nuestros colaboradores, al final de cuentas. Entonces, tenemos que lograr impactar en sus vidas de manera positiva, en sus familias y obviamente en nuestros clientes, proveedores y en la sociedad. Entonces, para eso es para nosotros trascendencia organizacional. Y para lograr eso, bueno, hoy vamos a platicar cómo poder lograrlo, ¿no? Pero primero necesitamos tener un contexto de qué está pasando en México, qué está pasando en el mundo, por qué nace esta norma, qué significa, cuál es el impacto que esto puede tener en nosotros y nuestra organización, ¿no? Entonces, pues antes de la pandemia es importantísimo que platiquemos antes y después de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia, ¿cómo estaba México? Pues, ¿qué creen? Pues, tristemente, ocupábamos ante la OCDE el primer lugar de todos los países que pertenecen a esta organización de cooperación y desarrollo económico, el primer lugar en cuanto a número de población económicamente activa, o sea, la gente que está en el ámbito laboral, contábamos con el 75% de toda esa fuerza laboral con altos niveles de estrés. Entonces éramos el país número uno, antes que China, que tiene el 73%, y antes que Estados Unidos, que tiene el 54%, o tenía.
Y ahorita vamos a ver esto qué significa y por qué es importante contrarrestar esto. El segundo dato es que antes de la pandemia México tenía el 5% de toda su población diagnosticada con depresión. Estamos hablando de 7 millones con síntomas de depresión aguda. Algo importante es que una persona en Latinoamérica tarda mínimo 7 años en diagnosticarse una depresión. Entonces, podemos estar nosotros o tener colaboradores con distintos síntomas de profundidad de depresión que no han sido todavía diagnosticados, pero que le están haciendo vivir una vida miserable y poco productiva. La ansiedad antes de la pandemia representaba un 15% de personas diagnosticadas con ansiedad. Es un dato altísimo, ¿no? Estamos hablando de cerca de 20 millones de toda la población en México. Y un dato bien interesante es que también de todos los países de la OCDE, México es el país que más horas trabaja, pero también que más improductivo es, o somos de los menos productivos. Entonces, tenemos que entender esta realidad para ver qué necesitamos cambiar porque estábamos viendo aquí que ahora sí, como le llaman la hora nalga, ¿no? No va directamente ligada a la productividad. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud declaró al estrés como la epidemia del siglo XXI. ¿Por qué epidemia, no? Si una epidemia ya vimos como la pandemia, ¿no? Es algo que se contagia y se contagia rápidamente. Pues efectivamente el estrés se contagia. No es un tema del día de hoy, en otros webinars lo tocaremos, pero efectivamente se contagia y se transmite de una manera rapidísima. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo al mismo tiempo identificó, empezó a hablar de estos riesgos psicosociales de los que trata la norma. ¿Qué es un riesgo psicosocial? Es todo aquello que le puede generar al colaborador un trastorno de ansiedad o niveles altos de estrés, ¿no? Y entonces la Organización Internacional de la Salud se dio cuenta que estos riesgos psicosociales existen en todos lados. No es algo solamente de países en desarrollo o de países desarrollados, sino es algo que afecta a todo el planeta, a todo ser humano. Y entonces entendieron que el centro de trabajo o la organización es un lugar donde se gestan estos riesgos y también es uno de los mejores lugares para contrarrestarlos. Y entonces empezaron a ver tanto la OMS como la OIT, como secretarías y ministerios de salud de gobiernos en todo el mundo, y ya no era sostenible el sistema económico y social que hemos creado, porque resulta que al estar estresando tanto a nuestros colaboradores o a estarnos estresando a nosotros tanto, al haber creado este ecosistema o este sistema donde ya todo está basado en, o sea, estamos en un mercado súper competitivo, súper rápido, en donde estamos enfocados en el tener más que en el ser, entonces vales en función de lo que tienes, etcétera. Entonces entramos a una dinámica que es poco saludable y en donde los costos de salud están siendo muchísimo más altos que los presupuestos que se tienen de salud. Entonces necesitamos contrarrestar esta parte y es por eso que todas estas organizaciones han estado empezando a empujar a todos los gobiernos y a todos los países a implementar nuevas medidas para contrarrestar estos riesgos psicosociales o pues sí, todo lo que le esté generando estos altos niveles de estrés o ansiedad al colaborador, para que entonces puedan ellos o nuestros gobiernos puedan continuar brindando una calidad en la atención médica. Y en el 2019 entra a la escena este concepto llamado burnout, que si no lo han escuchado, prácticamente, o la traducción sería, le llaman el síndrome del quemado o el síndrome del desgaste profesional. El burnout es un desgaste excesivo emocional. Es cuando nuestro nivel de estrés llega a tope y se mantiene ahí por mucho tiempo, y cuando no tienes las herramientas suficientes
Principalmente el burnout está ligado al trabajo. Existe burnout fuera del trabajo, pero bueno, la OMS lo ha ahora sí que enmarcado dentro del trabajo y ellos hablan que es cuando pasas un periodo largo de estrés y de ansiedad crónico y en donde no tienes las capacidades ni las herramientas en tu trabajo para afrontar todos los retos. Entonces, el colaborador entra en un estado, así como está el estado de la depresión, está el estado del burnout, donde entra en un estado en donde le llaman despersonalización, ni siquiera se percibe a sí mismo como antes se percibía, se desconecta de la realidad, se desconecta de las relaciones personales y entra en un desgaste profundo. Y entonces en 2019 lo cataloga la OMS como una enfermedad laboral, pero todavía no entra, digamos, como una enfermedad de la cual el colaborador pudiera pedir una incapacidad. Simplemente la sacan a la luz en 2019. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de estrés? Porque el estrés, si bien es un sistema natural del cuerpo y es bueno porque esto nos permite sobrevivir, ¿no? O sea, si tienes una amenaza, ¿no? De repente estás en el bosque y te encuentras un lobo, iba a decir un tigre, pero está en peligro de extinción, ¿no? Entonces, si te encuentras un lobo, pues tu cuerpo te estresa y entonces genera todos los mecanismos para que o luches o corras o vuelves, ¿no? Como dicen los fight or flight. Y eso es buenísimo porque te permite sobrevivir y entonces te permite tener los recursos necesarios para contrarrestar una amenaza y superarla. El problema es que el sistema que hemos creado, vuelvo, económico y social, y no hablo específicamente de una organización, es en todo el mundo, nos está generando niveles de estrés crónico. ¿No? Este nivel de estrés que tendría que ser picos, se está manteniendo pues, como un valle ya acá arriba. Y esto nos genera un chorro de síntomas que son decenas. Yo aquí los sinteticé en muy poco. Hay síntomas físicos, síntomas cognitivos o psicológicos, síntomas emocionales y síntomas conductuales, ya cómo te comportas. Entonces, los físicos, por mencionar algunos, alteración del sueño. Y si no dormimos bien, ya sabemos que eso nos altera muchísimas otras cosas. Falta de energía, fatiga, ¿no? Nos sentimos constantemente cansados. Parte cognitiva, lentitud mental, dificultad para concentrarnos, para tomar decisiones, todo se nos olvida, capacidad de resolver problemas. En la parte ya emocional, nos irritamos de todo, estamos apáticos, nos aislamos, ¿no? Y en la parte conductual, ¿no? O sea, empezamos eh, a deteriorar nuestras relaciones personales. Y hay un síntoma muy delicado para mi punto de vista, que es que el estrés nos hace creer que no tenemos tiempo para nada. Entonces entramos en esta vorágine, ¿no? De tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que ir y hacer y decir. Y entonces cuando nuestro sistema de repente nos dice, haz una pausa, nuestra mente nos dice, no, no tengo tiempo para eso, ¿no? O cuando un amigo nos dice, oye, pues te invito, vámonos al cine, ¿no? No tengo tiempo, tengo que trabajar, no tengo que hacer y decir y hacer. O, no, oye, te invita, ¿no? Y vamos por unas chelas, ¿no? ¿No? Pues sí, y sí vamos, ¿no? Pero normalmente entramos en este ciclo que no nos permite salir el estrés. Y entonces las actividades que nos permitirían ahora sí que difuminar o liberar ese estrés, no las hacemos por esta creencia de que tengo que seguir haciendo cosas. ¿Cuál es este problema? El problema de todos estos síntomas, estos simplemente son avisos del cuerpo que nos está diciendo algo no anda bien, no puedes seguir por ahí. Y simplemente nos está avisando que hay químicos en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, que están inflamando nuestro cuerpo y están generando condiciones óptimas para la enfermedad. Entonces, el estrés resulta que se ha vuelto el caldo de cultivo de lo que quiera, de los principales problemas gastrointestinales, ¿no? De hecho, es la principal enfermedad o de las principales enfermedades por las que un colaborador pide incapacidad, son temas gastrointestinales y obviamente vienen
a consecuencia del estrés, altos niveles de estrés y ansiedad. Ataques cardíacos, el 25% de todos los ataques cardíacos están relacionados con el estrés. Enfermedades crónico-degenerativas, las que quieran. Entonces, el estrés pues, mantenido genera al mediano y largo plazo pues, un chorro de enfermedades. Y déjense las enfermedades, el problema es nuestra actitud. Cuando nosotros estamos estresados, pues nos convertimos nada más y nada menos en algo parecido a esto, ¿no? ¿Quién se ha sentido así alguna vez? Cuando estás hasta el tope de estrés, ¿no? No quieres saber de nadie, no quieres hablar con nadie, llega un colaborador con un problema cero empático, ¿no? Porque todo se trata, el estrés es un sistema de supervivencia. Entonces, si yo me siento mal, estoy estresado, mi cerebro me dice, ahorita lo único que importa eres tú, es tu supervivencia. Entonces, no puedo hacer nada más, no te voy a escuchar, no me importa, no me interesa, si no es por ojete o mala onda, sino es porque no puedo ver más allá, es porque es un sistema de supervivencia. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no soy el único que estoy así, sino de repente, pues todos en mi organización estamos igual, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos tener una organización top, de prestigio, que atienda bien a los clientes, que colaboremos, y llevemos al máximo y al siguiente nivel a nuestra organización si todos estamos como estos zombies mala vibra, que no queremos servir, ayudar, que no queremos operar, o no que no queramos, no podemos, ¿no? Entonces, por eso es importante que entendamos el estrés y que hagamos algo en consecuencia. Ahora, ¿cómo estamos después de la pandemia? ¿Qué creen? ¿Mejor o peor? Pues un poquito peor. Pero bueno, hay cosas positivas. Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues obviamente mantuvimos ese primer lugar a nivel mundial y no solo llegamos al 74, sino que llegamos hasta arriba del 90%. Toda la población entró en una crisis de estrés en México durísima. Ya vamos de regreso a ese 74, pero al final de cuentas sí se incrementó ese estrés. La depresión del 5% de la población diagnosticada en todo México se incrementó al 28%. Esto es una locura, ¿no? Fuimos de los países más afectados durante la pandemia en temas de salud mental, y aquí está la prueba. La ansiedad, del 25%, perdón, del 15% de la población diagnosticada previo a la pandemia con ansiedad, diagnosticada, 50% de la fuerza laboral diagnosticada con ansiedad. Es, ¿para qué les digo, no? Esto es una barbaridad. Entonces, estamos viviendo con unos niveles de estrés y de ansiedad enormes. Ahora, los problemas de salud mental no es como nos lo han platicado de que o estás sano o estás enfermo, ¿no? Esta persona tiene una enfermedad mental y todos los demás estamos sanos. No es cierto. Es un espectro de la salud mental. Así como tenemos una gripa y puedes tener pues, bronquitis y luego pulmonía y neumonía y te mueres, es lo mismo la salud mental. El problema de la salud mental es que sigue siendo un estigma del que nos da miedo hablar. Y entonces, si me rompo un brazo, no me tardo 7 años en ir a pedir incapacidad, ¿no? Pero si ando depre o con ansiedad, sí nos tardamos 7 años. Entonces se va agravando el problema, me vuelvo miserable, poco productivo, y entonces no avanzamos ni como personas ni como organización. Y el problema es que a la vez este estigma, pues, se prolongan estas problemáticas, ¿va? ¿Qué está pasando a nivel mundial? Pues que ahora ya no solo la OMS habla y la OIT hablan de una epidemia del estrés. Ahora se está hablando de una crisis de salud mental. Es decir, imagínense que la pandemia fue como este temblor en Haití, ¿no? En una isla que tiembla y entonces, ¡pum!, nos puso una madrina, se cayeron todos los edificios, las casas, etcétera. Eso fue la pandemia. Fue una crisis de salud física, ¿no? Lo que viene es el tsunami de salud mental. Esa ola que se armó, que ya viene, y unas ya están llegando, ya llegaron. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es muy poderoso, muy fuerte, muy resiliente,
y hemos estado resistiendo estos años de pandemia, gracias a Dios ya la libramos en su mayoría, pero realmente apenas vamos a empezar a ver las consecuencias en nuestra salud mental. De hecho, la pandemia anterior, si no me equivoco, en la gripe española, toda la gente que vivió esa pandemia vivieron algunos años contra la expectativa de vida que se tenía en esas generaciones. Los que vivieron esa pandemia terminaron viviendo menos años en general por todo el impacto en la salud mental que tuvieron. Entonces, probablemente nos toque ver lo mismo. Todas las generaciones que vivimos esta pandemia, probablemente nuestra expectativa contra la expectativa que teníamos un año antes de pandemia, probablemente sea menos, si no nos cuidamos y si no hacemos algo. Entonces, eso es como está el mundo hoy por hoy, que tenemos que considerar que el mundo ya cambió, nuestras personas, como éramos antes, ya cambiamos, y entonces no podemos seguir con nuestras organizaciones tal como operaban antes, ¿no? Y ahora el burnout, para los que no sabían, que probablemente esto todavía casi nadie lo sabe, en el 1 de enero del 2022 se volvió ya oficial esta enfermedad dentro del catálogo de la OMS de enfermedades, y resulta que ya es una incapacidad o es una enfermedad por la cual los colaboradores pueden o podemos pedir una incapacidad por un tema de burnout. El tema es que, ¿quién sabe medir burnout? Nosotros sí lo hacemos, pero casi nadie sabe medir burnout, ¿no? Entonces, ni siquiera me atrevo a decir que probablemente en el IMSS todavía estén poco capacitados para atender estos casos. Pues bueno, esta es la realidad. ¿Y eso qué? ¿No? O sea, pues a mi organización, ¿en qué le impacta? Pues en todo. El tema de estrés y ansiedad resulta que nos pegan un 7% del costo de nuestra nómina en ausentismo. O sea, todas esas faltas pues que tenemos porque nuestros colaboradores se enferman y faltan, representa el 7% del costo de la nómina. En productividad, perdemos en promedio el 23.8% de productividad. Y en todo México nos cuesta a todas las organizaciones, digo, como somos muy malos en las estadísticas y medir en México, no somos como los gringos que todo lo miden todavía, ya vamos, y se habla que nos cuestan en distintas áreas en la organización de 5 a 40 mil millones de dólares anuales y todo lo que impacta el estrés y la ansiedad mal manejada en nuestras organizaciones. La depresión, ¿cómo impacta en nuestra organización? Pues resulta que la depresión es la primera causa de incapacidad o discapacidad en nuestras organizaciones. Es decir, perdón que lo ponga así, pero una persona que tiene cáncer es operativa hasta semanas antes de su fallecimiento, ¿no? Puede concentrarse en gran medida, aunque está librando una batalla emocional muy fuerte, pero la depresión te incapacita la parte cognitiva casi de inmediato, ¿no? Digo, obviamente la oncología puede venir acompañada de la depresión, pero si separamos la depresión comparada con cualquier otra enfermedad física, es la que te incapacita cognitivamente más. Entonces, pues no puedes operar bien tu trabajo. Faltas laborales, el 54% están relacionados con la depresión, y accidentes laborales, el 60 al 80% de los accidentes era porque la persona estaba sufriendo periodos de depresión. Entonces, lo que hace la depresión es que tu atención está divagando en un chorro de cosas, principalmente rumiando en pensamientos negativos, y no te permite estar enfocado en el aquí y en la ahora. Entonces, si tú eres una persona que está en manufactura, operando, o en máquinas de alto riesgo, pues tu mente está acá y ¡pum! Vas y te vuelves un dedo, ¿no? Entonces, todo esto tiene un gran impacto, sin mencionar la parte conductual, donde somos poco colaborativos, ¿no? Somos poco agradecidos, más vibrosos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Pues ahora sí, fuera de salud mental, porque ahorita hablamos solo de salud mental. ¿Qué otros cambios vemos positivos y negativos? El objetivo es cómo le damos la vuelta, ¿no? No quiero ser catastrófico, más bien es cómo partimos de este contexto para entonces sí aterrizar en un programa. Hay gran incertidumbre a nivel mundial, ¿no?
por donde me digan. Incertidumbre económica, incertidumbre macropolítica, ¿no? O de gobierno, ¿no? ¿Quién nos va a gobernar, por lo menos en México, ¿no? ¿Quién nos va a gobernar en el próximo sexenio? ¿Qué va a pasar? Etcétera. Incertidumbre de salud, ¿no? No sabemos si ven otro bicho y nos vuelve a dar otra pandemia, etcétera. Entonces, todo esto ya hay un estrés que no lo estamos conscientes, pero esto ya es estresante per se a nivel mundial para todas las personas. Hay una gran crisis de valores por donde me digan. Honestidad, ¿no? Corrupción, justicia. Hay grandes desigualdades en nuestras distintas, ahora sí que en los distintos grupos sociales, ¿no? Entonces tenemos que acortar esas distancias, esas desigualdades, volver al servicio, a la gratitud, ¿no? Al ver por los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísima inseguridad, ¿no? Desde, vámonos a la guerra, Rusia, ¿no? Pero es algo, digo, localizado, pero si hablamos de nuestro país, pues tristemente hay una gran inseguridad e impunidad. Cambios tecnológicos, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, ¿qué me dicen? Pues los cambios están siendo al día, literal. Entonces también el tema de estar al día nos genera estrés. Y todo esto está teniendo una gran consecuencia en una alta rotación. Hay estudios de KPMG, de Microsoft, de muchos, donde desde el 2020, 21, 22 y 23 se está reafirmando. Hay una rotación en promedio a nivel mundial del 40%. O sea, hay que decir que, y no hablemos de algunas otras industrias que tenemos en México que andan arriba del 100% anual, pero hay una gran problemática en la rotación. Entonces, ¿cómo pretendes crecer tu empresa si 10 de tus colaboradores, si 4 de cada 10 colaboradores al mes se van, y el siguiente mes otros 4, el siguiente mes otros? Es imposible. Entonces, bueno, este es un tema que tenemos que abordar. La renuncia silenciosa, no sé si lo han escuchado, pero esta se está dando mucho en los millennials, en donde, pues yo hago como que, es el famoso, ellos hacen como que me paguen, yo hago como que chambeo. Y hago lo mínimamente indispensable para que no me corran, ¿no? Terminé, vámonos. No estaba mal, salía a tiempo, pero a lo que voy es un tema más de compromiso, de proactividad, de sentirnos que somos uno con la empresa y la empresa, o sea, yo soy parte de la empresa y la empresa es parte de mí y somos un solo sistema, ¿no? Y por otra parte, si nos vamos ya un poquito a la parte positiva, hubo un cambio en prioridades. La gente aprendimos a darle valor a las cosas valiosas de la vida. Es decir, estamos volviendo a ver nuestras relaciones personales, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestra salud. Entonces, por eso también hay tanta rotación, porque, oye, pues es que yo chambeaba por un sueldo, pero ahora resulta que el sueldo no es suficiente. Es decir, yo prefiero que incluso me paguen menos, pero que tenga más tiempo con mis hijos, que tenga más tiempo para mi salud, para poder hacer deporte, para mis prioridades, ¿no? Entonces estamos empezando a poner en una balanza, por lo menos en Latinoamérica, más que en otras partes, porque éramos los más afectados, ya veíamos con el número de horas que trabajamos, etcétera. Entonces, esto de entrada no fue bueno para las organizaciones en Latinoamérica, pero está siendo bueno para el ser humano en general y nos está empujando como organizaciones a replantear nuestros modelos. Entendimos que estamos todos interconectados, que hay una interdependencia mayor a la que creíamos, ¿no? Yo estornudo y tú te enfermas, ¿no? Entonces, pero también estamos entendiendo que si yo hago ejercicio, también a ti te beneficia. O sea, también estamos entendiendo que mi felicidad es tu felicidad, que mi bienestar es tu bienestar, que mi estrés es tu estrés, de ida y vuelta, bueno o mal. ¿Qué más está pasando? Pues nos estamos volviendo más adaptables, mucho más resilientes. O sea, tenemos que estar adaptándonos a los cambios tecnológicos, como organizaciones también, ¿no? Nuevos modelos flexibles, home office, venta en línea, etcétera. Solidaridad. Aquí hay pros y contras. Como humanidad nos volvimos muy solidarios durante la pandemia,
pero solo durante la pandemia. Pasa la pandemia y otra vez volvemos al ruedo y volvemos al ring, a la competencia, esta fuertísima, ¿no? Esta vorágine. Entonces tenemos que mantener ese valor de la solidaridad a lo largo del tiempo y que no sea solamente circunstancial. Flexibilidad. Nos volvimos como personas y como organizaciones mucho más flexibles. Y finalmente, estamos entendiendo que necesitamos desarrollar nuevas habilidades laborales. Necesitamos platicar de eso. Ya no es suficiente las hard skills o las habilidades duras, las habilidades blandas, sino necesitamos desarrollar un nuevo set, un nuevo equipo de habilidades que nos permitan tener mejores relaciones, tener mejores ambientes laborales. Y entonces, aterrizando ya, fui mucho a hablar de contexto, ya me extendí demasiado. ¿Qué tenemos que hacer? Paso 1, lo que tenemos que lograr es crear espacios seguros. Es decir, hay tanta incertidumbre, tantas broncas allá afuera, tantas complicaciones de salud mental, pues que por lo menos las 8 horas, 9, 7, 6, que pasen el día en mi espacio de trabajo, que me sienta que es un lugar donde puedo estar en paz, donde puedo tener el apoyo de mis compañeros, donde puedo compartir una situación difícil personal, donde puedo crecer, donde me pueden dar herramientas para crecer no solo en lo técnico y en lo profesional, sino como persona, en lo humano. Entonces, si yo tengo ese espacio, ¿a dónde me voy a querer ir? Al frente, a la competencia de frente, que les vale, que no es un espacio seguro, que sí pagan mejor, pero que no es un espacio seguro. Venga, yo me quedo aquí. La gente, bueno, ahorita vamos a hablar un poco del propósito y cómo esto impacta. Entonces, ¿qué es hablar de espacios seguros? Lo primero que tenemos que lograr es cambiar nuestro mindset, o nuestra forma de pensar, porque uno de los grandes problemas fue cuando en las organizaciones cambiamos el concepto de riqueza por utilidad. La utilidad es mercantilista, es vamos por la lana, punto. La riqueza no. La riqueza, la obligación de una empresa no es generar utilidad, es generar riqueza. Las utilidades están dentro de la riqueza, pero no es solo utilidad. La riqueza es crear desarrollo para las personas, es generar riqueza para la sociedad, es generar fuentes de empleo dignas, es mucho más que solamente utilidad. Entonces tenemos que volver a pensar o a tomar este concepto de crear riqueza en nuestras organizaciones, en donde cambiemos el chip de no solamente hacer esto por dinero, sino porque de verdad tenemos un propósito y un para qué, en donde tenemos que poner al centro a la persona como principio y fin. Es decir, hemos creído que el propósito y el fin último de nuestra organización es hacer lana, vendiendo cosas, servicios, lo que quieran. No es cierto. El centro debe ser la persona, el principio y fin, crear riqueza para ella y para el control de la sociedad, a través de productos y servicios, y que si bien la utilidad es súper importante, porque la utilidad, como dirá Don Lorenzo del Grupo Bimbo, es como el oxígeno, ¿no? Si no hay utilidad, no hay oxígeno y nos morimos todos y no hay bienestar para nadie. Entonces, pero no vivimos para respirar, ¿no? Vivimos para mucho más. Obviamente vivimos gracias a que respiramos. La empresa vive gracias a las utilidades, pero no para ellas. Entonces, por ahí ya tenemos que empezar a crear el espacio seguro. Y otro concepto importantísimo es cambiar el concepto de empleado. Empleado viene de la palabra de emplear. Emplear tiene una connotación de uso, es decir, yo empleo, cuando hago un pastel, yo empleo herramientas, ¿no? Yo empleo la licuadora, la batidora, la uso para un objetivo mío. En las empresas antes así se entendía al recurso humano como una máquina, como una cosa que yo empleo, que yo uso para mi beneficio de hacer lana. Entonces, desde ahí hay que cambiar el concepto a colaborador, ¿no? O a algún otro más digno. Pues muy bien, ¿para qué queremos crear espacios seguros? Pues necesitamos crear estos espacios seguros para que la gente se sienta segura, se sienta digna y incrementemos su percepción de bienestar y se sienta feliz.
¿Para qué queremos empleados felices? Porque está demostrado por todas estas organizaciones que ven aquí, Harvard Business Review, Gallup y autores especializados en estos temas, han hecho experimentos y han demostrado que un empleado feliz es muchísimo más innovador, se mantiene más en la organización, incrementa la retención, vende más, es más productivo y disminuye la parte negativa. Menos burnout, menos ausentismo, menos rotación. Y entonces, y esto, pues sí, pudiera sonar idealista, pero ¿qué pasa si la empresa de enfrente sí se empieza a preocupar por sus colaboradores y empieza a hacerlos más felices que tú y les paga lo mismo? Pues obviamente es un tema de atracción y retención de talento. Entonces ya no es un tema de ideológico, es un tema de competitividad y un tema de verdad, de manera auténtica, hacer esto por nuestros colaboradores. Pues muy bien. Ya con todo este contexto, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué trata la NOM 035? ¿Por qué es obligatoria? Entonces, como ya vimos, de esta preocupación a nivel internacional, el gobierno mexicano se ocupa y lanza esta norma oficial mexicana 035, prevención de riesgos psicosociales. Pues como ya vimos, un factor de riesgo psicosocial es todo lo que le pueda generar trastornos de ansiedad, altos niveles de estrés, por la naturaleza del puesto, por la naturaleza de la industria o por las jornadas de trabajo, por eventos traumáticos o por violencia laboral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como organización? Implementar una evaluación, que son unos cuestionarios, para identificar, analizar y prevenir estos factores de riesgo, prevenir la violencia laboral, y esto es obligatorio para todo centro de trabajo en todo México. Entonces, la norma habla de 3 niveles. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si alguien ha sufrido un evento traumático severo. Todo esto se identifica con las evaluaciones, con cuestionarios. Aquí identificas si sufrió un asalto, un secuestro, un accidente grave, etc. Y lo tienes que derivar a atención psicológica, IMSS o privada. Después tienes que identificar todos estos riesgos psicosociales, que ahorita los vamos a mencionar así súper breve. No me voy a clavar mucho en la NOM, sí les voy a enseñar cómo deberíamos de hacer un plan de acción. Ya después nos podemos poner en contacto en lo personal, nos podemos ayudar. Pero aquí hay que identificarlos, hay que prevenirlos y hay que controlarlos en su caso cuando ya haya ciertos riesgos. Y el tercer punto, que es hacia donde tenemos que llevar a la organización, es hacia crear lo que ellos le llaman un entorno organizacional favorable. Esto para nosotros es igual a un programa de bienestar y cultura organizacional. ¿Qué significa para la norma un entorno organizacional favorable? Significa un entorno en donde promovemos el sentido de pertenencia, en donde los capacitamos en todo lo que necesitan los colaboradores para sus funciones, donde definimos claramente sus responsabilidades, donde los colaboradores son proactivos, ¿no? Y participan proactivamente, donde hay comunicación, donde se distribuyen las cargas adecuadamente. Y algo importantísimo que casi nadie le ha puesto atención es, nos pide que un entorno organizacional favorable es un lugar donde hay una evaluación de desempeño y se reconoce el desempeño de los colaboradores. Siempre habíamos hablado de bienestar, pero nunca lo habíamos ligado al desempeño. Es decir, para que la gente esté padrísimo y bien y todo, si no se desempeñan bien y si no tenemos utilidades, pues de nada sirve. Entonces, tiene que ir ligado, ¿no? Es un tema de igualdad, que ahorita vamos a platicar un poquito más. Voy a enseñarles rapidísimo, dentro de la plataforma que nosotros tenemos de la NOM 035, ustedes pueden implementar la NOM con los cuestionarios que vienen en la norma, con Excel, les va a tomar un chorro de más tiempo, pero lo pueden hacer. Y si no, ahorita les vamos a enseñar cómo lo hacemos nosotros súper rápido, para que lo que quiero es que se queden con la idea del proceso. Aquí vienen todas las categorías y los dominios que mide la norma. Mide ambiente de trabajo, ¿no? Si las condiciones son seguras, higiénicas, aptas para que el colaborador se pueda desempeñar y si hay riesgos o no.
factores propios de la actividad. Aquí son estos dos dominios. ¿Qué tantas cargas de trabajo le estamos dando al colaborador? Mentales, físicas, y qué tanta responsabilidad en temas de cosas de valor. Las jornadas de trabajo, si son las óptimas, si tienen jornadas mixtas, etcétera. ¿Qué tanto interfiere en su balance trabajo-familia, sus cargas laborales? Si hay un liderazgo positivo, cómo están sus relaciones de trabajo, si existe violencia laboral, que ahora le están llamando mobbing, es como bullying, pero ahora en la organización se llama mobbing. Reconocimiento del desempeño, lo que platicábamos, y si hay un sentido de pertenencia, ¿no? O inestabilidad en la organización. Estos resultados que ven aquí es un benchmark de todas las casi 1000 empresas que tenemos en nuestra plataforma, con más de 2 millones de datos. Entonces, digamos que esto es una radiografía en México de todas las industrias, servicios, empresas de todo tipo. Entonces, es más o menos donde andamos saliendo mal, ¿no? En la categoría 2, que principalmente son cargas de trabajo, jornadas, etcétera. Ahora, ¿cómo hacer este tema de la NOM 035? Vámonos a ir aquí a nuestra plataforma. Y en nuestra plataforma, por ejemplo, tenemos esta sección de comparativa donde tú puedes ver todos los departamentos de tu organización. A lo mejor tienes 3, 5, 100, dependiendo del tamaño. Y tú aquí puedes ver en la colorimetría del famoso semáforo, ¿no? Si está rojo es que tienes riesgos muy altos, cruciales. Si estás en naranja es riesgo alto, amarillo medio, y así hasta el azul que es nulo. Y entonces tú aquí puedes filtrar, decir, a ver, dame de los departamentos que estén óptimos, que no tienen riesgos, o al contrario, empieza a darme los departamentos que tengan los mayores riesgos en la organización. Y aquí tú puedes ver en qué categoría están los problemas, ¿no? Están los rojos, los naranjas, etcétera. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si yo, por ejemplo, aquí vamos a tomar, por ejemplo, este departamento que tiene 59 personas, que está en un nivel alto de riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la guía 1. Para todo esto, digo, nada más cómo funciona nuestra plataforma es creas el centro de trabajo, te da una liga, se la mandas al colaborador, contesta sus evaluaciones y en automático tienes todo esto que estás viendo. Entonces, primero hay que irnos a la guía de eventos traumáticos, porque lo primero que hay que hacer es ver si sufrió ese colaborador alguno de estos traumas, y entonces identifico ese centro de trabajo, aplico el filtro, y entonces aquí me va a dar solamente a la gente de ese centro de trabajo que estamos viendo, es de los que tienen peores calificaciones, tiene un 50% de su población que sufrieron uno de estos sucesos. Aquí yo lo puedo ordenar de la gente que no tiene o que sí tiene un evento traumático, los que necesitan ayuda sí tienen. Y entonces aquí ya puedes tú imprimir toda la lista de la gente que necesitas derivar, atención psicológica. Y si le doy clic en detalle, me va a dar ya toda su evaluación, donde puedes ver cuál fue el trauma y cuáles son los síntomas, para que con eso puedan ya ir con un psicólogo, ¿no? Y entonces, ya que identifiqué eso, el siguiente paso sería, pues ahora sí, me voy al reporte, y de ese centro de trabajo, de ese departamento, perdón, aquí tengo sus resultados categoría por categoría, pero ¿cómo es que puedo hacer un plan de acción, no? O sea, pues sí, ya vi que en factores propios de la actividad trae riesgos altos, pero eso no me dice nada. Entonces aquí, para hacer un plan de acción, lo que necesito hacer es ir haciendo zoom, irme a profundidad, su resultado, le doy clic, y entonces aquí ya me dice cada categoría dónde está el problema. Entonces en la categoría 2 tengo riesgo alto, le doy clic, y entonces aquí ya veo cuál es el dominio donde tiene un riesgo mayor, cargas de trabajo, le doy clic ahí, y ahora sí llego al mayor nivel de profundidad, que son las preguntas y las dimensiones. Entonces aquí ya puedo ver que el gran problema de estas personas está en carga mental, y dice que su trabajo le exige que esté muy concentrado, que maneje mucha información y que es responsable de cosas de mucho valor. Entonces ahora
ya con esto simplemente lo pongo en positivo y veo qué tengo que hacer para hacer acciones específicas para contrarrestar estos riesgos, ¿no? Entonces, esa es la manera en que muy fácil ustedes pueden hacer un plan de acción. Y si aún ahí todavía no tienen tantas ideas creativas como para saber qué hacer, acá en gráficas podemos ver en cada categoría, en cada dominio, dónde está el 100% de su población, con qué riesgos. Y entonces, aquí yo pudiera, por ejemplo, irme a cargas de trabajo que traen un riesgo alto. Si le doy clic aquí, me va a describir qué significa ese dominio y me va a dar sugerencias de acciones puntuales que puedo poner en marcha para el plan de acción. Entonces, así de simple, como lo vieron, es la manera en que ustedes pueden implementar la NOM 035. Pueden generar un reporte en automático, compaginado con todos los reportes. Pueden generar N cantidad de reportes. Pueden generar su política. Es obligación crear una política de prevención. Aquí ustedes en un minuto la crean la política, pones datos de la empresa, del responsable, crear política y pum, te genera una liga y listo. Entonces, esa es la manera en que tú puedes implementar la NOM 035, así de simple y rápida. No tiene que ser engorrosa, como muchas de las otras normas que a veces tenemos que implementar. Pues con una plataforma así, pues es súper simple. Ahora, ¿cómo podemos lograr convertir la NOM en el siguiente paso, que sería convertirlo en un programa de bienestar? Bueno, pues aquí nosotros, ¿se acuerdan que la punta de la pirámide era este tema de entorno organizacional favorable? Que nosotros le llamamos un programa de bienestar y cultura organizacional. Aquí es donde nosotros nos hemos especializado y este último triángulo nosotros lo convertimos en el modelo que le llamamos Happy Place to Work para convertir o certificar empresas que logren la trascendencia organizacional. Entonces, ese triángulo lo dividimos en 4. Nosotros, en crear un programa de bienestar, debe tener estos 4 componentes. El primero, de cara a lograr esa trascendencia organizacional, es que tenemos que crear una cultura organizacional. Y el primer paso es establecer un propósito en la organización, el famoso Why, que si no han escuchado a Simon Sinek, te lo recomiendo, con el famoso Golden Code en su plática de TED, lo encuentran en YouTube, incluso en Spotify, y él habla de que las grandes empresas sobresalen no por lo que hacen, que es el qué o el what, ni cómo lo hacen, sino el por qué lo hacen. Entonces, McDonald's, que por aquí me pareció ver a los de la Fundación Ronald McDonald, padrísimo que estén por acá, ellos su qué es hacer hamburguesas, el cómo lo hacen es de manera rápida y divertida, pero el por qué lo hacen es por la felicidad de tus hijos, ¿no? O sea, es ahora sí que el significado más alto que le podemos dar a la organización, que sale, ahora sí que va más allá de las utilidades, esto va de cara a la riqueza. Y entonces, ¿por qué es importante el propósito? Porque es la manera en que estamos contribuyendo a la sociedad y es la manera en que nos conectamos con valores más altos que solamente el dinero y es la manera en que podemos conectar con los propósitos de la gente. Entonces, una persona que conecta con el propósito de la organización, que dice, wow, yo también quiero hacer felices a los niños a través de vender hamburguesas, está padrísimo. Pero yo lo que quiero es sumarme a ese propósito porque es un propósito personal y entonces la gente con un propósito alineado al propósito de la organización está dispuesta a recibir hasta 23% menos de sueldo en otras organizaciones que no tienen un propósito con el cual se sientan identificados. Ya que definimos el propósito, hay que definir cuáles son los valores en la organización que vamos a vivir, cómo los vamos a vivir, eso cómo se traduce en actitudes y en comportamientos medibles que no queden en un cuadrito, ¿no? Entonces, es importantísimo trabajar en esta parte
pues profunda y es la parte más significativa en lo que vamos a trabajar en la organización de entrada. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el propósito definido, los valores, esto genera cultura y es la manera en que vivimos en la organización. Todas las empresas tienen una cultura organizacional, buena o mala, pero todas la tenemos. Es la forma de ser y actuar en el día a día. Entonces, pero si no tienes propósito, si no tienes valores, pues el ser y actuar en el día a día es como Dios nos va a entender, sin valores, ¿no? Y eso nos lleva a la trascendencia organizacional. Ese es nuestro primer pilar de estos 4. El segundo es las metacompetencias de la felicidad. ¿Se acuerdan que hablábamos que tenemos que desarrollar nuevas habilidades laborales? Pues son estas. Ha habido 3 grandes hitos o 3 grandes momentos en la evolución de las habilidades, hablando dentro de nuestras organizaciones. La primera fue las habilidades duras que nacieron en la revolución industrial, ¿no? Era indispensable enseñar a la gente a utilizar las máquinas, la contabilidad, la programación, y entonces fueron las habilidades duras que se requerían en aquel momento para llevar ahora sí que con éxito una organización. Después, los militares americanos, con el afán de que todas sus tropas dieran los mismos resultados, estuvieran en Vietnam, en Japón, en cualquier parte, en Kuwait, ellos son los que estandarizan las habilidades blandas que ya conocemos, ¿no? Comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, etc. Y después las adoptan la academia, las convierte las evalúa, las desarrolla y las convierte en competencias que después son adoptadas por nuestras organizaciones. Pero hoy por hoy, el tercer gran momento que está marcando un cambio en la necesidad de nuevas habilidades es el COVID, en donde tenemos que humanizar a la organización y convertir ese recurso humano en algo más que recurso, ¿no? En poner al centro a la persona. Y entonces requerimos nuevas habilidades que tenemos que cultivar en nuestros colaboradores, que es entender que la felicidad, punto número 1, porque mientras no lo entendamos, vamos a seguir siendo miserables, porque no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, si nuestros colaboradores siguen creyendo que para ser felices necesitan tener más y más y aspirar al siguiente puesto, al siguiente, nunca se alcanza la felicidad, y entonces van a seguir siendo infelices y van a seguir rotando. Manejo del estrés, esos son los fundamentos. Y las metacompetencias, las que están debajo de esas competencias o habilidades blandas, es la atención plena, vivir en la aquí y ahora, la gratitud, el propósito, la compasión, la resiliencia, el servicio y el amor. Si se fijan, son habilidades prosociales, en donde yo me salgo de mi burbuja, de mi estrés, de mi supervivencia y veo al de enfrente, soy empático, compasivo, le sirvo, agradezco. Entonces, tenemos que cambiar todo esto. Pero de nada serviría si estas metacompetencias, como en toda organización, necesitamos iniciar, la cultura inicia de arriba hacia abajo, del dueño, de los directores, hacia mandos medios y líderes y hacia el resto de líderes, porque nos gusta ver en cada persona un líder, no nada más los que tienen frente a su cara. Pero bueno, tenemos que llevarlo a toda la organización, iniciando de arriba abajo. Entonces, necesitamos algo que le llamamos potenciadores del desarrollo. Estos potenciadores del desarrollo se enfocan en desarrollar a los colaboradores, como decía, tenemos que iniciar primero desde arriba y luego irlo bajando. Y los conceptos que manejamos aquí son autoconocimiento, metacomunicación. La comunicación todos sabemos, no se los tengo que decir, ¿no? Es fundamental. Necesitamos profundizar en desarrollar sistemas que fomenten la comunicación asertiva. Liderazgo trascendente. Es importantísimo, sí, empezar desde arriba, pero fortalecer todos los mandos medios, porque todos nuestros colaboradores de hasta abajo van a imitar a todos esos mandos medios, a todos esos líderes. Entonces, tenemos que convertirlos en líderes conscientes, que su liderazgo no dependa, yo le llamo las 3 P's, ¿no? Porque tienen un puesto y dependen de ellos los demás, porque tienen poder o porque tienen presupuesto, sino que tiene que ser un proceso personal interno de servicio a los demás.
eso sería algo trascendente. Integración de alto rendimiento. Es imposible, o no imposible, pero es mucho más complicado si no entiendes que hay distintos perfiles de gente. Entonces, aquí, con una evaluación, te ayudamos a identificar los distintos perfiles, a entender cómo se comunican, cuáles son los pros y los contras de unas personas y cómo integrarlos en un equipo de alto rendimiento. Inteligencia emocional, fundamental hoy por hoy, ¿no? La pandemia nos hizo mucho más digitales, más de Zooms, más de pantalla, perdiendo mucho esta interacción de ser empáticos, de conectar con los demás, es fundamental. Y el salario emocional. Tenemos que implementar acciones que vayan mucho más allá del sueldo, que me sientan, me hagan sentir en este espacio seguro. Y finalmente, y ya se nos acabó el tiempo, ya para ir aterrizando, el último punto que decíamos que era muy importante, que menciona la NOM, de crear entornos organizacionales favorables y ligados al desempeño. Entonces, esta otra pata de el desempeño integral y el desarrollo de competencias. Entonces, tenemos que implementar una evaluación de desempeño, o sea, no podemos saber cómo está nuestra organización, cómo está el bienestar de nuestra organización, cómo está el bienestar de nuestra gente, si no hay una evaluación de desempeño integral. Que por integral me refiero no solamente medir los objetivos de negocio, que es lo que normalmente medimos. Llegaste a tus metas, a tus citas, a tus llamadas, ¿no? A tus servicios. No, sino el cómo lo lograste. Porque en el cómo está el secreto. En el cómo es los valores, el propósito. ¿Llegaste al nivel de venta referido? Sí, pero tuviste que dar mordida para llegar a esas ventas, ¿o no? Entonces, por eso hablamos de desempeño integral. Finalmente, el desarrollar y evaluar también las competencias, no solo las metacompetencias, sino también las competencias para lograr identificar en qué nivel de carrera o en qué etapa de carrera está el colaborador, cómo poder ayudarlo a crear un programa de carrera y de verdad vea que hay oportunidades de crecimiento en la organización. Entonces, de cada uno de estos pudiéramos profundizar en un webinar completito, pero bueno, estos son los componentes que consideramos deberíamos de tener en un programa de bienestar integral, en donde, como les decía, son dos patas: bienestar y propósito, y desempeño y desarrollo. Es decir, si sintetizara todo el webinar en un slide, sería este. Tenemos que medir el bienestar de nuestra organización y de nuestra gente, el bienestar mental, bienestar personal, bienestar de la organización, pero al mismo tiempo tenemos que medir el desempeño de la organización y de cada colaborador, porque ahora sí que es un círculo vicioso o virtuoso. Si mi bienestar es bajo, mi desempeño es bajo. Si mi desempeño es bajo, me voy a sentir mal y mi bienestar también va a tirar hacia abajo. Si mi bienestar es alto, mi desempeño va a tender a ser alto, y si mi desempeño es bueno y alto, también me hace sentir bien. Entonces, esa es la moraleja del día de hoy. Y ya por último, esta es una super síntesis de qué hacemos en Happy Place to Work, en lo que los podamos ayudar con muchísimo gusto. Este es nuestro propósito: que la gente sea más feliz en los ambientes de trabajo y que las organizaciones trasciendan teniendo impacto social, poniendo al centro a la persona. Tenemos todo un programa integral que buscamos que sea de por lo menos un año, ¿no? Para ir implementando distintas herramientas de evaluación, no solo la NOM, que por ahí hay que empezar, sino el Happy Index, medir estrés, medir emociones, clima laboral, desempeño, perfil psicológico, etcétera, acompañado de distintas herramientas, ¿no? Aplicaciones móviles, atención psicológica, mindfulness, etcétera, y acompañado de entrenamientos y contenidos distribuidos por nuestras herramientas o con talleres y entrenamientos que pueden ser exclusivos para su empresa, o que si es una empresa pequeña, pueden participar de talleres grupales donde pueden participar 1, 2, 3 o 5 colaboradores, no tienen que contratar todo el taller para su empresa. Y nada más por mencionarlos, vamos a tener talleres en estas próximas fechas
Para los que se quieran apuntar, por los que quieran pedir más información, vamos a tener taller de diseño de trascendencia organizacional, propósito y metavalores, que es el triangulito hasta arriba. Taller de bienestar y las 7 metacompetencias de la felicidad, que es el triangulito abajo izquierda. Implementación de programa de evaluación y desempeño integral para la alta productividad. Taller de perfil tipológico para equipos altamente efectivos. Taller de metacomunicación y manejo de conflictos. Programa de implementación de evaluación por competencias y matrices de talento para el desarrollo organizacional. Y finalmente, diseño e implementación de team buildings para las empresas. Este es otro servicio que tenemos ya como específico que se trabaja con las organizaciones. Y les queremos hacer un regalo a todos los que llegaron hasta este momento, que me aguantaron, a los primeros 15 empresas que se inscriban. Ahorita les voy a dar una liga donde les voy a pedir, les va a tomar literal 1 minuto, no más, en donde les pedimos que evalúen esta sesión y ahí, ahí van a poder solicitarnos este diagnóstico de bienestar y cultura organizacional que les vamos a regalar a las 15 primeras empresas. Puse 5, se me fue el 1, a las 15 primeras empresas que se inscriban. Está padrísimo porque es un diagnóstico que les va a dar un panorama súper amplio de 10 dimensiones organizacionales en temas de bienestar y de cultura organizacional, personalizado en distintos niveles de su organización, dependiendo del tamaño, no importa, y les vamos a entregar ese diagnóstico para que ustedes puedan ver cómo está, sin costos, sin compromisos, sin nada, ¿no? Entonces, está súper interesante. Ahorita les paso la liga y los invitamos también a que tenemos un precio preferencial para todos los participantes en lo que es la implementación del programa de la NOM 035, utilizando nuestra plataforma. La verdad es muy accesible y es muy rápido. Nuestro objetivo es que pasen el menor tiempo posible implementando esta norma, ¿no? Entonces, esta es la liga. Se las voy a poner también aquí para que la puedan copiar y pegar. En un segundo. Entonces, aquí pueden consultar la liga, que es bit.ly, con Y, diagonal, evaluación y registro. La de abajo es la misma liga, nada más que quise hacérselas fácil. Entonces, para que si salen de aquí no se acuerdan, es muy fácil, bit.ly, con Y, diagonal, evaluación y registro. Es una evaluación que les va a tomar literal 1 minuto para que evalúen este webinar, y ahí mismo les pregunta si estarán interesados en este diagnóstico. Pues a los primeros 15 que se inscriban, no tiene ningún costo. El valor normalmente, dependiendo del tamaño de la organización, pero inicia en los 15,000 pesos. Entonces, se van a ahorrar ese valor, ese costo. Y más que el costo, es lo que les va a dar de que ustedes puedan tener un panorama en términos de bienestar y cultura organizacional. Y pues sin más, quiero agradecerles. Por último, se me olvidaba, para empezar a crear comunidad y con este afán de regresar un poco a la sociedad, yo en lo personal voy a iniciar esta comunidad de meditación en donde le estoy llamando Happy Mindful Break. La idea comenzó para invitar a toda la gente de recursos humanos, a todos los dueños de empresa, que a veces vivimos un proceso bastante solidario, como dirían, y a la Cruz Roja, ¿quién la ayuda, no? A veces el empresario o la gente de recursos humanos está viendo por su gente, por cómo crear programas para que estén mejor, pero luego a veces los de recursos humanos o los dueños no tienen quien los apoye, ¿no? Entonces, la verdad es que va a estar abierto al público que quiera participar, pero bueno, la intención inició para ayudar a estos perfiles. Y el objetivo es tener un espacio de meditación para ayudar a desarrollar la atención plena o mindfulness, y que esto les sirva a ustedes de herramienta para que el participante pueda aprender a manejar mejor sus niveles o los niveles de estrés e incrementar una sensación de bienestar. Van a ser súper cortas,
Van a durar 30 minutos, es virtual. El costo sí tiene un costo, que por costo me refiero, no tiene un costo monetario, sino un costo de sacrificio, que es su asistencia. O sea, les cuesta participar con su tiempo porque no lo van a dedicar a otra cosa, sino estar presentes sus 30 minutos. Entonces van a ser sesiones con un slide de teoría solamente como para ver un concepto y nos vamos directo a meditación y diálogo al finalizar. Entonces, adelante, abra preguntas, les dejo aquí nuestras redes sociales, bueno, aquí un poquito, hemos tenido clientes de todas las industrias, de todos los tamaños, y sí, con mucho gusto, Alfonso López nos pregunta si podemos compartir la presentación. Lo vamos a estar haciendo en un formato de ebook. En cuanto esté listo, se los vamos a mandar por correo a los participantes con muchísimo gusto. Y aquí les dejamos nuestros datos de contacto, teléfono. El email es contacto@happiness.com. Les dejo un email personal. Y bueno, nos pueden visitar en nuestra página hp2w.com, de Happy Place to Work, en nuestras redes sociales. En la gran mayoría estamos como hp2w, en Instagram y en LinkedIn y en TikTok estamos como hp2w oficial. Y mis redes sociales, que es donde estaré publicando lo de la invitación a este Happy Mindful Break, que van a ser los martes a las 8:25 de la mañana iniciamos para terminar 8:55. Van a estar posteando mis redes sociales de Ropa Villano. Entonces, me parece que por ahí alguien levantó la mano. Entonces, si quieren abrir micrófono, quien tenga preguntas, adelante. Me encantaría escuchar si les sirvió o no les sirvió, qué les deja esta sesión. ¿Alguien que quiera compartirnos? Adelante. David, adelante. Me parece que David Faust levantó la mano. Sí, adelante, David. Puedes abrir el micro. No, no se oye, David. O quieres, si no se oye, quieres postear en el chat tu pregunta o comentario y yo lo comparto. Adelante. Gisela dice, muchas gracias por todo. También los que quieran compartir algo por el chat, aquí los puedo leer. O si alguien quiere aprovechar y abrir micro, Sergio dice, muchas gracias. David, me gustó mucho tu percepción, me parece muy pertinente y oportuna. Tengo un comentario. Adelante, David. Creo que todavía está desde la perspectiva del management. Ok. ¿Qué hay desde la perspectiva de los trabajadores mismos? Buenísimo. Muy buena pregunta. Al final de cuentas, mira, nosotros hemos visto estas dos perspectivas. Dice, por ejemplo, ¿qué rol tienen los sindicatos formados por los mismos trabajadores? Lo que nosotros quisiéramos ver en un futuro, David, dice, esta es una oportunidad histórica para que los trabajadores formen sus propios sindicatos, ¿de acuerdo? Lo que nosotros quisiéramos ver es romper esta visión de obrero patronal, o sea, esta visión de el obrero contra el patrón contra el obrero, y en donde pueda, que se descuide uno o el otro, me lo friego, ¿no? O sea, tenemos que cambiar esa idiosincrasia que ya está muy arraigada principalmente en la parte operativa, en donde deberíamos de jugar en la misma cancha y buscar, suena o pudiera sonar un poco utópico, lograr, como dices, crear estos sindicatos de los mismos colaboradores, en pro de los mismos colaboradores, quitar estas mafias de poder, donde realmente no les preocupa el colaborador, y en donde de verdad se entendiera que la empresa son ellos, ¿no? Y que si ellos no están bien, la empresa no está bien,
y que lo que ellos hagan bien o mal, lo están haciendo por la empresa y al final de cuentas la empresa es quien les paga y quien les da las condiciones, las mejores condiciones para que ellos tengan una vida y un trabajo digno. Entonces, lo que hemos visto es que cuando llega la NOM 035, había dos mitos. Una por el lado del management, ¿no? De dirección o dueños, donde decía, híjole, qué miedo, ¿no? Se va a abrir la caja de Pandora, ahora nos van a poder, y este es el otro mito, nos van a poder demandar por estrés. Y el colaborador decía, pues ahora voy a poder pedir justicia y demandar porque abusan de mí, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que eran mitos, porque cuando de verdad se hace una buena comunicación y se entiende que el implementar una NOM 035 o un programa de bienestar es en pro de todos, es en pro del colaborador, ponerlo al centro, entendiendo que es lo más valioso de la empresa, su bienestar, en todo de manera integral, pero obviamente ligado a su desempeño, ¿no? O sea, no vamos a crear Disneylandias laborales que no generen un peso, porque pues no es viable para nadie. Pero cuando lo entendemos, que hay una corresponsabilidad de ambos, y en donde yo soy una célula más importante de la empresa, entonces lo que ha pasado es que ha habido mayor comunicación y mayor engagement, mayor compromiso de los colaboradores hacia la empresa y de los dueños o dirección hacia el colaborador. Cuando los de arriba entienden la realidad y se acercan de una manera desde el servicio pues yo también tengo una posición privilegiada en donde me toca servir a los de abajo, cambia toda la dinámica. Entonces, lo que tenemos que lograr cambiar es el mindset de los de arriba y de los de abajo para trabajar en el pro de todos en la empresa, ¿no? No sé si contesté, pero bueno, Lupita Zapatice, muy fructífera la presentación, me encantó la parte de trascendencia organizacional, liderazgo trascendente, en ocasiones las mismas líneas altas son quienes generan un ambiente favorable, totalmente. Y me repites lo que manejas como triple P. La triple P, yo le llamo que era el liderazgo tradicional, que era, tenías un puesto, y entonces mi puesto tenía personal a cargo, y entonces por eso soy líder, porque yo les puedo decir qué hacer. Tenía un presupuesto y se ven de los billetes, y entonces, pues me siguen porque pueden hacer proyectos con mi dinero, y tengo poder, y entonces de mí depende que te corra, que te cambie de puesto, de jornada, etc. Entonces, pero si te quitaban tu P, yo digo que te quedas como pensando qué hacer porque te va el liderazgo, ya la gente no te sigue. Entonces tenemos que cambiar un liderazgo donde haya propósito, donde haya pasión y donde haya un programa de desarrollo personal el interior, en donde de verdad trabajes primero en desarrollar tú como líder estas metacompetencias y entonces te vuelvas más empático a los demás, etcétera, ¿no? Más servicial. Muchas gracias, David, por compartir. Nos comparte una información de Gallup. Se llama State of the Global Workplace. Padrísimo. Muchísimas gracias, David, por checarlo con calma. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos su participación. Me extendí un poquito. Espero haya sido de mucho valor. Esperamos nos ayuden a llenar la encuesta de evaluación, que verdad es muy, muy valioso para nosotros. Y si alguien hace alguna pregunta, me quedo aquí unos 5 minutitos más para los que quieran abrir el micro o compartirnos algo por chat. Gusto verte, Braulio.